La charla para horas tiene por nombre Neuroimagen y diagnóstico temprano de la enfermedad cerebrovascular por el doctor José Víctor Ateta, neurólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Muy buenas tardes, gracias a la Asociación de Residentes de Medicina Interna por esta invitación. Muy interesante la charla del doctor Jaraba sobre la humanización del ejercicio clínico en las unidades de cuidados intensivos. Gracias a mi antecesor, el doctor Iván Moreno. Voy a hablar muy corto porque la charla más importante de este congreso viene después. Allá está el doctor Barrera, que nos va a hablar de la importancia del vino en la historia de la medicina. Voy a tratar en esta charla de ver cómo los médicos internistas, que realmente son los que están al frente de la atención de los pacientes en nuestros hospitales, se ven obligados a tomar decisiones porque desafortunadamente en las plantas de hospitales y clínicas de la ciudad no tenemos radiólogos de 24 horas ni neurólogos de 24 horas. Entonces voy a tratar de hacer una charla para que tengan las herramientas que le permitan tomar decisiones cuando se enfrenten a un paciente con una enfermedad cerebrovascular aguda. Voy a tocar un poquito sobre terminología, algo de tomografía, resonancia magnética, angiografías, algunas escalas que se utilizan para interpretar las imágenes y algo sobre lo más importante en la interpretación de un paciente con enfermedad cerebral isquémica, que es saber hasta dónde podemos ayudarlo y hasta dónde tenemos la posibilidad de recuperar el tejido que está en problemas. Esta parte estadística, lo que le quiero decir es que la enfermedad cerebrovascular isquémica se considera que está entre las 5 primeras causas de muerte en el mundo en diferentes países, en algunos el cuarto, en algunos el segundo, pero es la principal causa de incapacidad. Especialmente son personas que están en la tercera edad, casi siempre mayores de 65 o 70 años, y que después de un evento de estos van a ser dependientes de otro adulto para que los cuide, con unos costos muy importantes para nuestro sistema de salud o para nuestras familias. Entonces, en todas estas imágenes estamos viendo que aparece como una de las principales causas de incapacidad. Lo importante cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un cuadro clínico compatible con un evento vascular isquémico, con un ictus, como decía el doctor, con una trombosis, es tratar de establecer Lo importante es tratar de establecer si este espacio que está aquí, esta estructura que se supone que es la que se daña más rápidamente, y hay una zona alrededor que es lo que se llama la zona de penumbra, uno puede encontrar diferencias cuando está enfrentando al paciente, es lo que llaman las ventanas. Normalmente, si ustedes ven la sombra B, que es una sombra más grande, y esta es la sombra A alrededor de la lesión, la sombra B, a medida que el paciente se recupera, va disminuyendo, pero puede ocurrir lo contrario, que la sombra A se extienda y esta zona de lesión sea un poco más grande dependiendo de la evolución de ese paciente. Aquí vemos aquí vemos una tabla que trata de ver, de acuerdo con el flujo sanguíneo cerebral, cuáles son los límites que puede soportar el sistema nervioso, en este caso el encéfalo, sin producir daño. Están hablando de más o menos 20 centímetros cúbicos por 100 gramos de tejido. Este es un límite que cuando se pasa, o sea, se pasa hacia abajo, empieza a producir cambios electrofisiológicos, y si llegamos al 10, lo más probable es que se produzcan lesiones en las membranas que ya son irreversibles.
La pregunta que tenemos los clínicos es, ¿ante cuál de este tipo de lesiones nos estamos enfrentando? Como regla general, la lesión central casi siempre es de menor tamaño que la periférica. En el tiempo tiende a aumentar, mientras que la lesión periférica tiende a disminuir. La correlación con el cuadro clínico, casi siempre las manifestaciones clínicas se debe a la actividad disminuida de la zona de penumbra. Muchas veces las lesiones son extraordinariamente pequeñas que no dan ningún tipo de sintomatología. Cuando nos enfrentamos a lo que llamamos isquemias cerebrales transitorias, que demoran minutos, lo más probable es que la sintomatología clínica del individuo está dada por la zona de penumbra, no por la zona de lesión real. El tipo de lesión normalmente es irreversible en la parte central y en la parte periférica potencialmente se puede recuperar. Las causas de la lesión: disminución del flujo sanguíneo cerebral en la zona central, no la otra parte, mientras que en la zona de penumbra no se sabe exactamente si la sintomatología está producida por la disminución del flujo o la cantidad de cambios eléctricos, químicos, bioquímicos, de neurotransmisión, etcétera, que se puedan producir en esa zona y que son los que el médico que está en una urgencia va a interpretar. El tiempo de instalación de la zona central es bien corto, mientras que la zona de penumbra puede recuperarse no solamente en 24 horas, como dice el criterio clínico, sino que el paciente puede demorar 2 a 3 meses recuperando la función. Entonces uno va a tratar de establecer qué parte está lesionada, si la lesión es del sistema nervioso central o si tiene una comorbilidad, patologías periféricas, patologías cardíacas, diabetes, hipertensión, dislipidemias, etc. Normalmente debemos enfrentarnos a un paciente con un cuadro clínico y tenemos que ponerlos en una balanza. Entre menos cosas encontremos en las imágenes, entre menos datos encontremos en las imágenes, la probabilidad de recuperación del paciente es mayor. O sea, la importancia de la parte clínica es bastante real. Antes, a los neurólogos no teníamos las imágenes diagnósticas y le tocaba utilizar una cantidad de estrategias, de posiciones, de postura. El examen clínico neurológico era de pronto el arte más impactante que tenía el ejercicio médico. Y lo peor es que le tocaba convencer al resto de médicos de lo que el neurólogo estaba diciendo era verdad, porque no había ningún tipo de imagen que el paciente mismo nos pudiera mostrar una lesión. Los estudios que se habían en esa época eran solamente de, por ejemplo, la angiografía, las radiografías con neuroencefalografía, que eran extraordinariamente dolorosas, y lo más probable es que ahí no se viera absolutamente nada. El ejercicio de la neurología clínica era un acto de buena fe, o sea, creer en el entrenamiento que tenía el neurólogo y que los otros médicos también pudieran creer en lo que estaba funcionando. Hay algunos términos que es importante que manejemos. Por ejemplo, en la fase aguda, en la literatura encuentran diferentes términos como perfusión de miseria, o sea, cuando se produce la obstrucción de la arteria, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral en determinada región. Pero muy rápidamente se puede pasar a un aumento de la perfusión por aumento de la presión arterial compensatoria, etc. Y se producen perfusiones de lujo, o sea, se producen imágenes tan impactantes, por ejemplo, en una tomografía, que parece que fuera un sangrado y realmente lo que está es aumentado el flujo sanguíneo. Hay la zona de penumbra, que es lo que tratamos de identificar, el daño neuronal extrafocal. Ese daño neuronal extrafocal se supone que la lesión isquémica está siempre alrededor de un vaso que se obstruye, pero clínicamente y por imagen se descubre que hay otro tipo de afectaciones a distancia. Una de ellas, por ejemplo, la diáskisis, que es el efecto de los axones que van de esa zona a otra, de gran influencia, y la sintomatología clínica del paciente no depende de la zona afectada, sino de la zona con la cual se comunican esos axones. Vamos a seguir acá.
Las imágenes diagnósticas, entre más impactantes sean, es posible que tengan menos utilidad en una urgencia cuando estamos viendo un paciente. Entonces debemos tratar de hacer imágenes que tomen corto tiempo para descartar patologías o diagnósticos diferenciales de la enfermedad isquémica, porque la mayoría de las imágenes complejas toman bastante tiempo y tenemos que trabajar con ventanas de muy corto tiempo para tener efecto. Por ejemplo, todas estas imágenes son hermosas, pero demoran mucho tiempo para hacerlas en una resonancia magnética, para mostrar cómo van los axones de una zona a otra del sistema nervioso, y esto no nos sirve realmente cuando nos enfrentamos al paciente en una urgencia. Lo ideal sería un caso como este, un paciente que tiene un cuadro clínico compatible, que tiene una hemiplegia del lado izquierdo, la tomografía es completamente normal, se hace una angiografía donde se muestra una obstrucción completa de la arteria cerebral media, se hace una angiografía y se hace el tratamiento mecánico, se lava el trombo y se vuelve a restituir el flujo. Ahí si lo vemos acá en estas imágenes superpuestas, se ve la zona donde no hay perfusión, y acá, después del procedimiento, el cerebro o el tejido aparentemente recuperado. Eso es solamente de imagen, hay que ver clínicamente si realmente el paciente recupera o no recupera funciones. Eso sería lo ideal, pero es lo que menos sucede en nuestro sistema. Entonces, lo importante es tratar de ver imágenes donde no encontremos lesiones. Esta imagen que está acá, que puede ser leída como normal, tiene algunos signos que nos dicen que, por ejemplo, los surcos y cisuras en esta región están borradas. La diferenciación entre la corteza y la sustancia blanca se ha perdido. Este es un territorio de la arteria cerebral media izquierda que está completamente comprometido. O cuando hacemos la tomografía debemos descartar este tipo de lesiones, por ejemplo una hemorragia parenquimatosa en la región ganglio-basal derecha, que da una sintomatología bastante grande, muy comparable con un compromiso isquémico de la arteria cerebral media prácticamente en 100% de su territorio. Entonces nos sirve la tomografía como primer enfoque del paciente, porque nos permite hacer los diagnósticos diferenciales y nos puede ayudar a decidir cuál es el camino que vamos a tomar. Miren esto, este es un paciente que tiene un cuadro clínico de disfasia, o sea, está hablando de forma alterada, entiende unas cosas, otras no las entiende o contesta un poquito, tiene un problemita del lenguaje. Le encuentran una hiperdensidad, lo que llamaban antes el signo de la cuerda positiva, una hiperdensidad en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, y se encuentra esta pequeña hipodensidad yuxtacortical en la corteza frontal. Entonces hay un cuadro clínico y algunos datos muy sutiles en una imagen de tomografía que nos indican que el paciente puede estar en presencia de un evento vascular y que obliga al clínico a tomar decisiones. Por ejemplo, puede hacer una trombolisis endovenosa en este caso. Diferente a este tipo de lesiones donde ya aquí prácticamente hay una obstrucción completa de todo el tronco de la cerebral anterior de un lado, cerebral anterior y cerebral media del lado izquierdo, donde prácticamente la decisión es no hacer nada. En algunas instituciones tratan de hacer craniectomías amplias, etcétera, para evitar el efecto compresivo, pero son lesiones que descartan ya cualquier tipo de procedimiento. Lo mismo acá, un paciente que tiene un compromiso completo del territorio de la arteria cerebral anterior derecha, un compromiso del territorio de la cerebral media izquierda. Fíjense este caso, el mismo signo de hiperdensidad de la arteria cerebral media izquierda,
con un compromiso del parénquima donde se pierde la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca de una forma piramidal con base externa, o sea, los criterios clásicos de que hay un evento producido por una obstrucción arterial. Aquí es donde vienen los problemas. Paciente con el cuadro clínico de hemiparesia izquierda, esta imagen lo más probable es que sea leída como normal. Ustedes ven una hiperdensidad en esta zona, en el valle silviano del lado derecho, y encuentra con mucha fe que los surcos en esta zona están borrados. Entonces, cuadro clínico con estas diferencias bien sutiles y que lo más probable es que ustedes tengan en la mano un informe de que la tomografía es normal, obliga al médico a actuar. ¿Cuál es el problema? Que nos enfrentamos al león que más ruge en un departamento de medicina interna. Antes eran los jefes del departamento de medicina interna, ahora son los auditores de las aseguradoras. Entonces, demostrarle a un auditor que nosotros con eso podemos hacer tratamiento es un gran reto, pero ahí está. O sea, cómo nuestros protocolos deben ser tan claros para con un cuadro clínico claro de enfermedad cerebrovascular y con unas imágenes prácticamente negativas, o sea, que no nos ayudan a hacer el diagnóstico, nos permitan actuar. Entonces ahí está la balanza que les decía al principio. Entre menos tengamos en las imágenes, es donde más rápido tenemos que tomar las decisiones. Miren, este es un caso de un paciente de 79 años con antecedentes de enfermedad cerebrovascular y se muestra claramente aquí en el cerebelo del lado contralateral a la lesión. Esta es una lesión, sabemos que es vieja porque los surcos están amplios, porque hay zonas de encefalomalacia, porque hay retracciones corticales, porque hay dilatación compensatoria del ventrículo ipsilateral, o sea, el tejido ahí se dañó. Y estos surcos acá en el cerebelo se ven un poco más amplios que del otro lado. Entonces, ahí es lo que llaman la patologías por deaferentación. Pero, para nosotros lo interesante es que el paciente tiene un ACV en fase aguda, una enfermedad cerebrovascular en fase aguda, que compromete el territorio de la otra arteria cerebral media, o sea, la del lado contralateral. Entonces uno dice, no, eso puede ser un artificio, sí, pero cuando uno sigue viendo las imágenes, no hay duda de que realmente se ha perdido la diferenciación entre lo que es sustancia gris y sustancia blanca, que se han borrado completamente los surcos, las cesuras en ese lado. Y aquí hay algo de perfusión de lujo, que es lo que hablábamos ahorita de cómo al aumento del flujo sanguíneo después del evento isquémico que se puede producir desde las 3 o 4 horas siguientes, se empieza a ver esto que puede terminar en transformaciones hemorrágicas. Miren la región ganglio-basal cómo se ve completamente comprometida, hablando de un compromiso casi del 100% de la cerebral media derecha. Los estudios de perfusión nos ayudan a diagnosticar especialmente la zona de penumbra, o sea, si es viable la zona de penumbra. Ahorita que hablemos de las ventanas, cuando un paciente llega diciendo que amaneció con una hemiparesia o con una bisarquia o con una hemiplegia, es muy difícil establecer el tiempo de la ventana. Esos pacientes deberían ir inmediatamente a un estudio de resonancia magnética con difusión y perfusión. Es lo único que nos permitiría tomar una decisión. Si no, se considera que lleva más de 6 horas el evento isquémico y es muy difícil entrar a tratarlo. Entonces, miren en este caso, el paciente tiene un cuadro clínico con una hemiparesia del lado izquierdo. Aparentemente hay algo de borramiento del surco y cisuras en el lado derecho y hay una zona de hipoperfusión en el territorio de la arteria cerebral media del lado derecho, o sea, compatible con el cuadro clínico. La resonancia magnética nos ayudó mucho para detectar los eventos vasculares que comprometían la fosa posterior, o sea, todo lo que tenía que ver con la parte cerebelosa,
estructuras, eventos vasculares donde había estructuras óseas, como aquí en la base del lóbulo frontal, el hemisferio cerebeloso, en la base del hemisferio cerebeloso, o ver lesiones extraordinariamente pequeñas, como estas lesiones milimétricas en la protuberancia, en el bulbo, en el mesencéfalo, donde las estructuras óseas impiden que la tomografía sea, por la cantidad de artificios que produce, nos pueda permitir confirmar este tipo de diagnóstico. En la resonancia magnética, anatómicamente es mucho más fácil y mucho más agradable de observar, porque en detalle se pueden ver mejor las estructuras. Aquí vemos una lesión en el lóbulo frontal, en las ramas de la arteria cerebral media izquierda. Aquí vemos la combinación de resonancia magnética en difusión, perfusión, una angiografía por sustracción digital que nos muestra la mutación de la arteria cerebral media izquierda, y se hace una trombolisis mecánica. Ustedes ven acá el coil con el cual tratan de romper el trombo, y en la siguiente imagen hay una repercusión. En la tomografía de control, aquí se observan los surcos y cisuras del lado aparentemente sano. Acá en el lado enfermo o el lado comprometido se observa que hay poca diferencia entre surcos y cisuras, sustancia blanca y sustancia gris, y empieza a haber una hiperdensidad, que es lo que se reconoce como perfusión de luz. Las imágenes de angiografía por resonancia magnética son muy bonitas, pero no ayudan mucho en la identificación de enfermedad cerebrovascular. Así que no nos preocupamos por hacer angiografía, y angiografías con el medio de contraste se ven hermosas para estudiar anatomía, pero no nos van a ayudar al diagnóstico. Entonces, como la imagen que más se dispone en las clínicas y hospitales es la tomografía, se han utilizado algunos estudios que nos han ayudado a decidirnos en hacer o no una trombolisis. LCAS, que es el estudio corporativo para el evento agudo isquémico, hablaba de 13. Ya hemos hablado del signo de la cuerda, de la hipodensidad del territorio vascular, y cuando se comprometía menos de un tercio de ese territorio vascular, el clínico estaba autorizado a realizar una trombolisis endovenosa con el fin de evitar las complicaciones hemorrágicas de este procedimiento. Entonces estaba, miren, el signo de la cuerda, la pequeña hipodensidad, y por el tamaño de esta lesión comparado con todo el territorio de la arteria cerebral media, era menos de un tercio, el clínico estaba autorizado a hacerlo. El problema era cómo saber cuánto era un tercio de la arteria cerebral media. Entonces apareció el ASPER y la parte del desacople entre la perfusión y la difusión, la difusión y la perfusión. Con estas dos técnicas se empezaron a tratar de ver cómo podíamos atender mayor cantidad de pacientes para tratar de recuperar esa zona de penumbra. El problema grave aquí es que los estudios han tratado de aumentar las ventanas para saber si un paciente, al principio nada más se autorizaba la trombolisis en pacientes de menos de 3 horas, extraordinariamente difícil, mientras el paciente llega de su casa a una clínica, le hacen los exámenes, admiten el ingreso, pasa el triaje, y que en menos de 3 horas tengamos nosotros la potestad de tomar una decisión es muy difícil. Lo han ido aumentando a través de los años, ya van hablando de unas 6 horas para autorizar la trombolisis intravenosa. La trombolisis mecánica ha aumentado también la ventana de 9 incluso hasta 18 horas. Y ahí utilizan las técnicas del desacople entre la difusión y la perfusión, que ahí les muestro algunas imágenes. Esto ya lo habíamos visto.
Y lo interesante es que si uno pudiera establecer si hay una zona de penumbra después de las 18 horas, tratar de utilizar algún otro tipo de tratamiento para recuperar y evitar que esa zona comprometida se llegue a morir. Hay una cantidad de estudios que hablan de que hay ventanas terapéuticas con aplicación de células madres intraarteriales, etcétera, hasta 9 días después del evento. El problema es que se ha comprobado que se recupera el parénquima. Lo que no se ha podido comprobar es que se recupere la función, y aquí estamos hablando de función. Entonces, en el ASPE es muy fácil hacer la clasificación. Uno coge el cerebro y busca un corte a la altura de los ganglios basales. Usted ve el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el tálamo, la cápsula interna. Entonces, ahí se hace un corte y se le da puntos a la región anterior de la corteza, a la región del lóbulo temporal y esta zona del lóbulo parietal. Se le da un punto a cada uno. Se le da un punto al núcleo caudado, un punto al núcleo lenticular, un punto a la cápsula interna y un punto al ribete insular. Ahí le llevamos 7 puntos. Y haciendo cortes 2 centímetros por encima de ese corte inicial, le damos un punto a la región frontal, otro punto a la región frontal posterior y otro punto a la región parietal. Serían 10 puntos. La ideal es que cuando llegue el paciente, como velábamos ahorita, en la imagen no se viera nada y tuviéramos el cuadro clínico compatible con el evento vascular. Entonces, por cada parte o por cada región de esas que esté comprometida, nosotros le vamos restando un punto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un corte que está a nivel de los ganglios basales, el núcleo caudado, núcleo lenticular, cápsula interna, y hay un compromiso, hay un evento aquí, una hipodensidad. 2 centímetros por arriba no hay ninguna lesión. Si hay la cápsula interna comprometida y el núcleo lenticular, son 2 puntos. De 10, que es lo máximo, quedamos en 8. O sea, cuando estamos por encima de 7, estamos autorizados a hacer una trombolisis intravenosa. ¿Cómo hacer para calcular los 2 centímetros? Es extraordinariamente fácil. Bueno, miren, aquí hay un compromiso muy severo. Aquí tenemos 1, 2, 3, y el ribete insular serían 4 puntos, y arriba teníamos 1, 2, 3, son 7 puntos. 10 menos 7 da 3, o sea, no hay nada que hacer en este tipo de pacientes. ¿Cómo se hace para calcular si no tenemos un radiólogo a la mano? Siempre hay una parte de la tomografía donde dicen a cuántos milímetros están haciendo los cortes. Aquí en este caso dice 5 milímetros. Entonces uno arranca, busca un corte donde se vea núcleo caudado, núcleo lenticular, cápsula interna, ribete insular, y debe llegar a este corte que sería que está a 2 centímetros por encima. ¿Cómo lo hace? Empieza a sumar. De aquí a aquí hay 5 milímetros, sigue, de aquí a aquí hay 10, 15, perdón. Lo que uno hace es contar 4 imágenes que estén consecutivas y ya está más o menos igual. Pero lo importante es que se vea el parénquima. Y es una forma muy sencilla de poder establecer la escala de Apert y poder tomar la decisión de realizar o no una trombolisis. Aquí tenemos un paciente que tiene el signo de la cuerda y comprometiendo también la cerebral anterior y la cerebral media. Aquí está una pequeña lesión, la misma imagen, paciente que estamos en la primera imagen y la segunda imagen, y es un paciente que solamente tiene un compromiso aquí en el núcleo lenticular, sería un Apert 9, y estamos autorizados a hacer tratamiento. Ya estos son cuadros donde el paciente, a pesar de que el evento es agudo, aquí hay cosas que nos dicen que ese paciente puede tener un nuevo evento vascular, pero el hecho de que el ventrículo esté dilatado de la misma zona donde está el evento vascular nos dice que hay algo viejo y algo nuevo, y que lo más probable es que nuestra intervención no dé muy buenos resultados.
Entonces, es muy difícil establecer qué de esto es nuevo y qué de esto es viejo. Pero hay signos que nos dicen que hay una secuela. La diferencia entre la difusión y la percusión es otra de las cosas que nos puede ayudar para establecer una ventana terapéutica. Este es un estudio de difusión hecho con resonancia magnética. Ustedes ven esta zona hiper intensa, que se habla de intensidad de la señal. Y aquí hay un estudio hecho en percusión donde se ve esta sombra. Al montar una sombra sobre la otra con la computadora, denotan que aquí hay una lesión y aquí hay una zona que está comprometida, pero que no se ha detectado lesión de la membrana neuronal. O sea, la difusión es muy sensible a la rotura de la membrana, al paso de agua de una parte a otra de la membrana. Entonces, teóricamente aquí tenemos una ventana que nos podría ayudar a decidir sobre intervenir a este paciente. El mismo caso, otro caso, pero las mismas características. Una zona en el estudio de difusión hiperintensa que al montarse sobre la perfusión nos da una zona amplia de penumbra que entre comillas es el tejido con el cual nosotros podemos trabajar. Fíjense este caso, la tomografía prácticamente es normal, es muy difícil establecer y decir que estos surcos están un poco más disminuidos que en el otro lado. Eso lo hace un ojo extraordinariamente entrenado, pero en el estudio de percusión y montado sobre la difusión se observa la zona lesionada y la zona de penumbra. Lo importante al que nosotros nos vamos a enfrentar en el 99% de los casos es a esta imagen, la tomografía, y con esa nos toca tomar la decisión. En este caso, el paciente tiene una difusión, miren la imagen, miren la percusión, al montar una sobre la otra son exactamente iguales, ya ahí no se puede tomar, no hay el desacople entre la difusión y la percusión, lo que quiere decir que toda esta zona ya está dañada y que no se justifica ningún tipo de intervención. Lo importante del evento vascular isquémico, las imágenes, es que esa frase que está ahí, el tiempo es cerebro. Entre más rápido nosotros podamos actuar sobre el paciente, mayor probabilidad de recuperación hay. ¿Qué nos ayuda? La tomografía de cerebro simple, la clasificación de Aspen, ojalá si pudiéramos utilizar difusión, percusión, pero en la mayoría de las instituciones no se hace sino en tiempo bancario, o sea, de 8 a 12 y de 2 a 6, o sea, el resto del tiempo no se hace este tipo de estudios en las clínicas. Entonces nos deja solamente con la tomografía y nuestras habilidades clínicas. Muchas gracias.